¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Vamos a estar hablando hoy de un tema importante que tiene que ver con cómo encontrar el equilibrio entre mi vida personal y laboral. Claves para el control del estrés. Es un tema sumamente importante porque forma parte de una de las problemáticas más significativas que estuvimos evaluando en la familia actual. El estrés en los padres de hoy es una de las mayores dificultades que encontramos en las encuestas que realizamos en la Universidad Nacional de Quilmes desde el proyecto de extensión Escuela Virtual para Padres. Por eso hemos querido armar esta conferencia taller para poder desarrollar algunos tips, algunos consejos, algunas pautas que te pueden introducir en un proceso de cambio. Porque apuntamos a eso, justamente a desarrollar una nueva visión de nuestra forma de vivir. Si nosotros queremos cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que empezar a pensar nuestra vida de otra manera. Queremos tratar de diseñar de qué forma queremos vivir y de esa forma estar haciendo cambios paulatinos, lentos, que con el paso del tiempo van a dar cambios significativos. Para esto vamos a empezar haciendo un diagnóstico poblacional. Vamos a estar como sondeando cuál es nuestro nivel de estrés. Para esto tomamos este test de estadio agudo, es un indicador que nos va a permitir cuán estresados estamos. Vamos a leer el texto para ver cómo dice. Una vez que pulse Enter, aparecerán dos delfines absolutamente idénticos. Mire ambos delfines que están saltando sobre las olas. Pese a que son absolutamente idénticos, las personas estresadas pueden percibir diferencias entre ellos. La persona que perciba la más mínima diferencia entre los dos delfines se encuentra en un estado de estrés agudo. Mire la fotografía y si encuentra más de dos delfines, significa que debe tomar vacaciones de inmediato. Vamos a ver si podemos identificar alguna de las diferencias y si las encontramos, evidentemente necesitamos descansar. Sin duda, estamos atravesando distintos niveles de estrés y ese tipo de nivel hace de que generalmente nuestro desempeño en los distintos roles vaya cambiando. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que las personas con estrés generalmente atraviesan? Primeramente, afecta el desempeño laboral. Nosotros nos encontramos con personas que hacen muy bien el trabajo, pero ante una situación de estrés, generalmente empieza a disminuir su nivel de desempeño ocupacional, su eficacia, su excelencia en la cual están trabajando. Por otro lado, otra manifestación que generalmente empieza a producirse tiene que ver con las relaciones. El estrés saca lo peor de nosotros. Podemos decir que el estrés nos embrutece. A veces nos encontramos que reaccionamos de una manera desagradable con nuestra esposa, con nuestros hijos, y no tiene tanto que ver el problema que nosotros estamos enfrentando, sino en nuestras inhabilidades para poder poner límites, manejar una mejor comunicación, aprender a resolver conflictos. Y por otro lado, las consecuencias del estrés las conocemos. Es la muerte. El estrés mata. Y por eso queremos concientizar a la comunidad sobre las grandes consecuencias que trae vivir una vida desordenada. Ahora bien, ¿qué es el estrés? Vamos a empezar a definir qué es el estrés. Porque si no sabemos bien lo que es el estrés, mucho menos vamos a poder lidiar con él. El estrés es el conjunto de cambios físicos y emocionales que se experimentan en respuesta a la aparición de un desafío o amenaza. No es malo en su justo equilibrio. El estrés nos permite reaccionar ante el peligro, el estrés nos permite levantarnos temprano a la mañana, o sea, en su justo equilibrio es necesario. Pero algo importante que tenemos que pensar es cuáles son los factores estresantes o mis propios estresores. ¿Sí? ¿Cuáles son tus propios estresores?
es cualquier agente o circunstancia capaz de desencadenar reacciones de estrés. Vamos a ver algunos ejemplos. Evidentemente, no a todos nos estresa lo mismo. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque, por ejemplo, algunas personas se estresan más con respecto a las relaciones laborales. Tenemos algún compañero de carácter complejo, tenemos algún jefe que nos acosa y nos demanda trabajo para entregarlo para ayer. Tenemos también situaciones que tienen que ver con la vida familiar, o sea, ya el ser padres no es sencillo. Y si eso le sumamos ser ama de casa, trabajadora y tener albañiles en la casa, es sumamente estresante. Por otro lado, algo que observo que muchas veces las madres tienen es justamente tienen la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, cosa que los hombres creo que no, pero eso genera un cansancio, genera un estrés, genera una sobrecarga emocional y psicológica que hace que puedan estar desarrollando muchos roles de manera simultánea. Por otro lado, las relaciones familiares, la cantidad de tareas inconclusas que se van acumulando justamente por no tener un método adecuado de trabajo, un método de organización laboral, un método que te permita desarrollarte académicamente de una manera ordenada, ¿sí? Por otro lado, las cuestiones de los vecinos, tu entorno, eso sin duda afecta tu nivel de estrés. El desorden externo muchas veces denota o muestra que hay un desorden interno, ¿sí? Generalmente es normal que los chicos tiendan a desordenar, pero generalmente ese es un hábito que no se adquiere y con el tiempo pasamos a ser adultos desordenados. Y un desorden externo muchas veces está haciéndonos ver que existe un desorden interno. Por eso es muy importante que busquemos métodos de organización, tanto en lo laboral como de nuestros elementos de trabajo. Una forma de poder identificar si sos ordenado o no, quizá puede ser observar tu pendrive. Muchas veces los pendrive son una bolsa donde se meten archivos y después se tarda muchísimo en encontrar el documento de una manera adecuada y se acumula tiempo. Y fíjense con qué pequeño detalle nosotros no estamos siendo eficaces en nuestro trabajo, por no tener el archivo adecuado en el momento justo. Las problemáticas matrimoniales, ¿sí? Es una de las causas que genera muchas veces estrés en la familia. Es mentira que si vos tenés problemas en tu casa no los llevas al trabajo. Evidentemente tu relación conyugal afecta tu desempeño. Si tuviste una mala noche, si empezaste mal la mañana, evidentemente eso repercute en tu nivel de atención y en tu rendimiento laboral. Aquí hay un factor importante a la hora de considerar el estrés, que es la falta de margen, ¿sí? La falta de margen asignado a las distintas actividades y a nuestras rutinas de trabajo. Generalmente estamos acostumbrados a no dejar tiempo entre actividad y actividad. Y eso hace de que ante un imprevisto, una dificultad, se empiecen a acumular las tareas de una manera sumamente estresante, ¿sí? Las problemáticas en cuanto a la comunicación. Acá hay un tema importante que yo quiero señalar, porque generalmente nosotros no hemos aprendido a ser asertivos, no hemos aprendido a resolver conflictos. Generalmente repetimos los patrones que nuestros propios padres hicieron con nosotros. Nosotros nunca nos hemos capacitado a cómo resolver conflictos de una manera adecuada. Entonces los resolvemos con nuestro equipaje emocional, con nuestro nivel de conocimientos, que sin duda muchas veces no es el más adecuado. Mucha energía, mucho desgaste se produce cuando no sabemos resolver conflictos de una manera adecuada o cuando no podemos tratar con personas de carácter o personalidad difícil.
Entonces vemos que la solución no sería que cambien el jefe o mudarme de lugar de trabajo, porque generalmente yo voy a seguir estando en el lugar donde estoy, y si no desarrollo estas habilidades internas, permanentemente voy a tener una persona de difícil personalidad con el cual debo lidiar. Hoy es mi jefe, pero mañana puede ser un cliente, puede ser pasado mi suegra o mi propio esposo, ¿se entiende? Entonces es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta cuáles son nuestros estresores y cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para que ese estresor empiece a menguar. Generalmente, cuando nos encontramos con altos niveles de estrés, nosotros queremos desarrollar algunas actividades que nos permitan disminuir nuestro nivel de ansiedad o quizá nerviosismo. Entonces hacemos bicicleta, salimos a correr, desarrollamos alguna actividad que nos desenchufe del problema, como por ejemplo puede ser jugar al fútbol, puede ser salir con amigos, hacer una actividad como jardinería, que si bien no está mal, no soluciona el problema. Por eso queremos organizar esta conferencia y estos talleres y los abordajes individuales, al cual ustedes pueden formar parte, para poder desarrollar un proceso de cambio desde de adentro hacia afuera. O sea, desarrollando habilidades que a vos te permitan manejar y lidiar con tu estresor. ¿Por qué? Porque donde vos vayas, allí estás. Vas a vivir en función de cómo trabajás. Y vas a trabajar en función de cómo vivís. Por eso es muy importante que vos trates de visualizar cuáles son los métodos que actualmente vos estuviste utilizando para disminuir tu nivel de estrés. Evidentemente hay métodos ineficaces, métodos que nos sirven por un momento, pero que al tiempo empiezan a llenarnos de más estrés. ¿Quién de ustedes, levante la mano, no pagó quizá una clase de natación mensual y asistió a una sola clase? ¿O quién de ustedes tiene la bicicleta fija, pero solamente la usa actualmente de perchero? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque evidentemente esa actividad no soluciona nuestro nivel de estrés, porque no estaba ligado con algo que nos interesaba, nos motivaba y fundamentalmente no cambian nuestros hábitos y nuestra forma de pensar. Entonces es importante que veamos este cuadro. Este iceberg, todo lo que estuvimos hablando hasta recién, es solamente la punta del iceberg. Por ejemplo, el dolor de cabeza, contracturas, conflictos conyugales, malestar laboral, las úlceras gástricas, ataques de gastroenterocolitis, son simplemente un síntoma de un problema. Evidentemente, para poder encontrar soluciones reales, yo tengo que ver qué es lo que hay debajo de la línea del agua, qué es lo que está por debajo de la línea del agua que condiciona esta sumatoria de síntomas. Si yo no abordo todo esto que está aquí abajo, evidentemente voy a hacer un tratamiento inconcluso. Entonces, yo tengo que darme cuenta que quizá mis problemas de trabajo, mis problemas laborales, no tienen tanto que ver con mi jefe, sino con una baja autoestima. Hay personas que se encuentran sobrecargadísimas de actividades y de proyectos, y la raíz no está en las exigencias de afuera, sino que tiene que ver con mi autoexigencia y mi perfeccionismo. ¿Se dan cuenta cómo a veces lo interno condiciona nuestro nivel de estrés? Entonces, vemos que si yo tengo una baja autoestima, con seguridad voy a tener dificultades en resolver conflictos. Voy a tener dificultades en manejar conversaciones asertivas y conflictos. Si yo tengo una identidad ocupacional centrada en el hacer, yo voy a permanentemente hacer cosas para sentirme valorado y para sentirme aceptado. Entonces permanentemente estoy haciendo, produciendo, y eso genera un agotamiento importante. Ahora, si yo tengo mi identidad ocupacional centrado en el ser,
eso me va a permitir una mayor estabilidad y no voy a depender de la aprobación o el halago de las personas para hacer bien mi trabajo. Tiene que ver un poco con hacer lo correcto en el momento justo, de la manera adecuada. Tiene que ver con cuáles son mis metas, mis proyectos, cuál es mi agenda, porque el problema de no tener una agenda es que la agenda te la hacen los demás. Y cuando la agenda te lo hacen los demás, vos dejaste de tener o de alguna forma encaminarte en tus propios proyectos, metas y propósitos. Entonces, la baja autoestima tiene mucho que ver con tu nivel de estrés. Entonces sería interesante que si vos identificás que esta puede ser una de las causas de tu estrés, empieces a desarrollar un proceso para mejorar tu estima. Vamos a ver otro punto importante a la hora de considerar el estrés. Nosotros vemos que la falta de habilidades en los roles paternos es sin duda uno de los mayores estresores en la edad de familiar. ¿Por qué digo esto? Durante mucho tiempo, uno de los estresores que yo consideraba mis propias hijas. Mis hijas se portaban mal, era lógico, son niñas, ellas tienden a hacer travesuras, están aprendiendo, pero realmente a mí me disgustaba y realmente me estresaba muchísimo que a veces tenían un mal comportamiento. Ese mal comportamiento hacía de que yo quizá les grite, quizá no ponía límites de una manera adecuada. Esto me agotaba muchísimo, a veces hasta me enfermaba. Evidentemente, el problema no eran ellas, el problema era mi falta de habilidades paternas. Por eso fue importante prepararnos, capacitarnos y aprender cómo poner límites, cómo comunicarnos de una manera adecuada con nuestras hijas, cómo resolver conflictos de pareja, cómo manejar adecuadamente las finanzas, temas que de alguna forma mi ignorancia o el conocimiento que yo traía no me permitía tener un buen desempeño y por ende tenía un alto nivel de estrés. Entonces es importante que podamos entender que gran parte de tus problemas de estrés muchas veces tiene que ver con tus faltas de habilidades en tu capacidad para ser mamá, para ser papá. Y esas cosas se aprenden, se pueden aprender. Y por eso es un poco el propósito de la escuela virtual para padres. Esto nace a partir de nuestras propias necesidades. No es fácil ser papá. Es una tarea hermosa, gratificante, te hace sentirte pleno, pero te desgasta, y muchas veces si no estás con el tanque lleno y con las pilas bien cargadas, ese nivel de estrés elevado puede sacar lo peor de vos. Y puede ser sumamente agresivo, autoritario, o quizá terminás teniendo una comunicación de una manera desagradable con tus hijas, justamente por no saber cómo resolver los conflictos. El no saber decir no. Esto estuvimos hablando de lo importante de tener una agenda propia. Si no tenés agenda, la agenda te la arman los demás, en función de sus prioridades, en función de sus intereses, en función de sus necesidades. Entonces tus intereses, tus necesidades y tus prioridades siempre pasan al costado, y eso genera angustia, genera culpa, genera un alto nivel de estrés. Cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la empresa. Hay empresarios que en este momento tienen un alto nivel de estrés, y ese estrés está ligado a su incapacidad de delegar, está ligado a los métodos productivos que no son eficaces, está ligado a un montón de cuestiones que exceden su rol. Entonces es importante mentorearte con alguien que haga bien ese trabajo y desarrollar esas habilidades que en este momento te faltan. Cuando esas habilidades se desarrollan, con seguridad tu nivel de estrés y el rendimiento de tus empleados va a mejorar. Porque vos
mejoraste. Por otro lado, las personas que no tienen metas, que no tienen objetivos, que no tienen un propósito definido, son como un barco en donde no tienen ninguna brújula y que los lleva el agua hacia donde quieren. Entonces, es importante que vos empieces como a definir cuál es tu propósito, cuáles son tus metas, cuáles son los proyectos que vos querés desarrollar y encaminarte en eso. Aún siendo una situación adversa la que hoy estás atravesando. Yo te animo a que, si vos podés identificar cuáles son tus proyectos, tus objetivos, te trates de dedicar todos los días un poquito de tiempo a cada uno de ellos. Generalmente vas a poder dedicarle media hora, 15 minutos, 1 hora por día a aquello que vos realmente anhelás. Y obviamente continuar con tu rutina actual. Quizá hay personas que tienen un alto nivel de estrés porque están trabajando en un lugar que no les gusta, que no está alineado con su vocación. Entonces, esa rutina anula el entusiasmo y muchas veces se dan por vencido y se acostumbran a renunciar a ese sueño, a ese proyecto que forma parte de los anhelos de su corazón. Es importante que inviertas 1 hora por día al menos a tus metas, a tus objetivos. Y eso sin duda va a animarte y va a darte entusiasmo para seguir con la rutina actual. Entonces, en el taller vamos a estar viendo cómo es tu iceberg. De qué manera podés identificar esas cosas que están por debajo del agua, que de alguna forma condicionan a que hoy estés con un alto nivel de estrés. Es importante que vos empieces a determinar cuál es tu propio FODA, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque eso te va a permitir crecer, analizarte, te va a permitir conocer tus grietas, ver cuáles son tus puntos débiles, tu talón de Aquiles. Y en la medida que yo asumo la responsabilidad de mis errores, las cosas cambian. Es probable que yo no puedo cambiar a mi jefe, yo no puedo cambiar a mis compañeros de trabajo, pero yo con seguridad puedo cambiar. ¿Para qué? Para que las actitudes no me afecten o no me hagan mal, o aprenda a poner límites, o que con autoridad y asertividad diga que no. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, el que vos puedas conocer qué es lo positivo de vos, qué es lo negativo de vos y qué aspectos interesantes hay en vos, te va a permitir encontrar muchos de los focos por debajo de la línea del agua que hacen de que hoy la punta del iceberg esté cada vez más afuera. Por otro lado, nosotros nos encontramos que observamos que muchas personas estresadas tienen estrés, no por cuestiones así de estresores de una manera tan significativa, sino que tienen un alto nivel de estrés por no tener un adecuado balance ocupacional. Vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Cómo es esto de que las personas sufren estrés cuando no hay un adecuado balance ocupacional? Quiero contar una historia que leí hace algún tiempito en un libro excelente que se los recomiendo, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, del Dr. Covey. Él cuenta una historia de 2 leñadores. Esta historia nos enseña un poco sobre la importancia del equilibrio ocupacional. Había 2 leñadores, podríamos llamarlos Carlos y Juan, que les gustaba trabajar. Tenían realmente fuerza, vocación, era un trabajo que realmente amaban. Ellos trabajaban duro, día y noche trabajaban porque sus familias vivían de esto. Evidentemente los años pasaban y el cansancio se hacía cada vez mayor.
el esfuerzo era significativo. Y un día Juan le dijo a Carlos: Carlos, no podemos seguir trabajando así, estamos trabajando entre 8, 10, 12 horas y realmente esto nos va a matar. Nos gusta el trabajo de leñadores, pero si no encontramos otro método de trabajo, probablemente tengamos graves problemas de salud. ¿Por qué no cambiamos nuestro método de trabajo? Y te propongo esto: si en vez de trabajar todo el tiempo sin parar, no hacemos esto, trabajamos 45 minutos y descansamos 15. Trabajamos 45 minutos y descansamos 15. Probemos, hagamos la tentativa y al final del día vamos a ver si realmente este método sirve o no. Aceptaron los dos este reto y Juan fue hacia un lado del bosque y empezó a trabajar 45 minutos y descansaba 15. Cortaba los leños por 45 minutos y descansaba 15. Ahora Carlos dijo: yo realmente ni loco voy a hacer lo que dice mi compañero, con todo el trabajo que tengo para hacer, yo no le voy a decir nada y voy a estar trabajando permanentemente sin parar. Y así lo hizo. Al finalizar el día, Juan va hacia el bosque donde estaba Carlos y evidentemente la pila de troncos era muchísima. Era realmente una pila muy grande de troncos. Pero para la sorpresa de Carlos, cuando van a ver la pila de troncos de Juan era la persona que había trabajado 45 minutos y descansado 15, para su sorpresa, la pila de troncos era el triple. Entonces en ese momento Carlos, desesperado y con bronca, le dice: mira, yo te tengo que confesar, yo no hice lo que dijimos, yo estaba con muchas necesidades económicas y no quise tomarme ese tiempo para descansar y entonces estuve trabajando y trabajando y trabajando sin parar. ¿Y cómo puede ser que vos, que trabajaste y descansaste, tengas el triple de troncos de lo que tengo yo? Entonces Juan lo mira y le dice: mira, realmente no sé. Yo hice lo que dijimos, trabajaba 45 minutos y descansaba 15. Trabajaba 45 minutos y descansaba 15. Eso sí, mientras descansaba, afilaba el hacha. Y ahí está la clave para poder disminuir nuestro nivel de estrés y encontrar un verdadero equilibrio ocupacional. Afilar el hacha. Y afilar el hacha es todo aquello que a vos te permite tener un buen filo, que son ese tipo de actividades que a vos que disfrutás, que te permiten mejorar, que te permiten rendir más en el trabajo. Son actividades que muchas veces no tienen que ver con tu profesión, pero son ese tipo de actividades que liberan tu mente, que te llenan de energía, que te hacen cargarte las pilas y que hace de que vos puedas volver con más energía y con más fuerza a tu trabajo o a tu rol como mamá o esposo. Afilar el hacha es la clave para poder tener un adecuado desempeño ocupacional. Pero vamos a seguir hablando de esto. Tenemos que capacitarnos. Si queremos afilar, tener buen filo, vamos a tener que reunirnos con personas que ya están viviendo la clase de vida que nosotros queremos vivir. Porque así como un cuchillo se afila con un cuchillo, tu carácter se va a afilar en contacto con personas que tengan buen carácter. Si vos tenés dificultades en el estudio y el estudio te está estresando, es importante que empieces a rodearte de buenos alumnos, porque los hábitos y la forma de estudio de ese grupo va a influenciar positivamente tu forma de estudiar. De la misma manera, si vos te das cuenta que no tenés buen filo en tu desarrollo como papá, tenés que rodearte de buenos papás que te van a ayudar a contagiarte. Uno aprende observando, imitando, compartiendo luchas, dificultades, poniendo los problemas sobre la mesa. Y qué bueno de tener el consejo o la experiencia de otras personas que ya han pasado por lo mismo. Entonces es importante que vos trates de afilarte con personas que tienen una clase de vida al cual vos querés llegar. Y por otro lado, leyendo libros, autores, mirando videos, hay infinidad de recursos que con nuestro poco tiempo podríamos
escuchar, y de esa manera nos vamos afilando. Si una de tus dificultades tiene que ver con el manejo de la empresa, con la inhabilidad para poner límites, si tiene que ver con cuestiones de pareja, bueno, hay que capacitarse. Lo peor que podemos hacer es dejar librado al azar todas estas cosas. Si nosotros queremos cocinar y que lo que cocinamos salga rico, tenemos que seguir la receta al pie de la letra. Si nosotros improvisamos los ingredientes y le ponemos lo que creemos, probablemente nuestra torta va a salir mal. Entonces, evidentemente, si existe una receta, vamos a guiarla. Vamos a leerla. En muchas cosas no existen las recetas, pero sí existen principios que pueden ayudarnos al desarrollo de nuestros roles de una manera adecuada. Entonces apropiémonos de esos principios que nos van a ayudar a que podamos nosotros construir nuestras propias recetas. Por otro lado, también nuestro cuerpo se cansa. Nos duele el cuello, la espalda. Y muchas veces es producto de que no lo hemos relajado. Hasta un Ferrari se fundiría si todo el tiempo está encendido, si no hay un tiempo de reposo, si nunca le cambiamos el aceite. Entonces es importante que entendamos que nuestro cuerpo necesita ejercicio, necesita buena alimentación, necesita descanso. Hay muchas cosas que empiezan a solucionarse en la medida que vos empezás a dormir 7 u 8 horas. Tu carácter empieza a cambiar. Y quizá el único compromiso que tenés que hacer es no estar con la computadora 1 o 2 horas antes de irte a dormir. Evidentemente hay situaciones y situaciones. Hay padres que llegan muy tarde a la casa porque han tenido que trabajar ambos para tener una vida digna. Y bueno, esa situación es totalmente distinta. Pero si vos tenés la capacidad de poder tener un trabajo que te permite tener un buen nivel de vida, invertí en vos. Si destiná un tiempo en cosas que hagan bien a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Porque eso es lo que a vos te va a permitir afilarte. Si vos tenés problemas con tus hijos y eso te genera un alto nivel de estrés, invertí en ellos. Quizá el costo sea trabajar menos. Y si estás en un nivel económico que a vos te permite trabajar menos, o que a vos, mamá, te permite tener un trabajo part-time para poder invertir en tus hijos, con seguridad esa inversión que vas a hacer en tus hijos va a ayudar a disminuir los conflictos. Porque si hay problemas en casa, muchas veces es porque hemos delegado el cuidado de nuestros hijos a terceros y nuestros hijos nos reclaman haciendo berrinches. Entonces, un pequeño cambio puede llegar a ser implementar el juego del día. Fíjense qué pequeña cosita, dedicar 15 o 20 minutos para jugar con tus hijos a diario, puede influenciar en el buen comportamiento de tus hijos y tu nivel de estrés va a bajar. Entonces, la solución no es muchas veces retar a tus hijos. La solución es invertir tiempo de juego con ellos. Y generalmente esto tiene un costo. Esto tiene un costo porque si nosotros no invertimos el tiempo en aquellas cosas que para nosotros son valiosas, a la larga los platos rotos los terminan pagando nuestros hijos. Por eso es importante que en esta etapa de crianza puedas invertir tiempo en ellos. A veces no va a ser posible porque vas a tener que trabajar 8 horas, las necesidades son reales. Pero qué bueno que puedas invertir un rato de tiempo de juego. Eso, sin duda, va a quitarte la culpa, va a quitarte el estrés, va a quitarte el mal humor, porque la risa es sumamente terapéutica. Entonces, quizá tenemos que desarrollar la creatividad para poder generar rutinas distintas, haciendo pequeños cambios. Por ejemplo,
antes de llegar a casa, trato de caminar 5 o 6 vueltas manzanas en la plaza. Es preferible llevar 20 minutos más tarde a casa, pero con la mente despejada. Cuando llego a casa, soy papá. Ya apago el celular o lo pongo en vibrador. Son pequeñas estrategias que hacen de que mi mente se concentre en mi rol de papá y esposo. Evidentemente, nosotros tenemos que controlar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros estamos permanentemente preocupados, esa preocupación nos va a agotar. Nuestro cerebro no distingue entre lo cierto y lo imaginado. Entonces, si yo pienso que voy a tener problemas económicos, mi cerebro ya los vive y mi organismo los sufre. Entonces, tenemos que entender que gran parte de lo que genera el desarrollo de un estresor es mi forma de pensar. Y si queremos cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que primero cambiar nuestra forma de pensar. Gran parte de la ansiedad es por cosas que nunca van a suceder. Entonces, una pequeña estrategia que puede ayudarte a disminuir este desequilibrio ocupacional es lo que llamamos la implementación de la hora feliz. Que vos puedas, en la medida de tus posibilidades, de manera gradual, ir invirtiendo 1 hora en vos. Quizá en esta etapa de vida en que estás atravesando, con las circunstancias que estás atravesando, es casi imposible tener 1 hora para uno. Pero si no lo consideramos una prioridad, nunca vamos a tener tiempo para nosotros. La gente le asigna tiempo a las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, quizá podemos hacer el desafío de empezar con 10 minutos para mí, 10 minutos para afilar el hacha, 10 minutos para capacitarme en mi rol como mamá, 10 minutos para aprender cómo resolver conflictos, 10 minutos para hacer una actividad que me carga las pilas. Entonces, esos 10 minutos empiezan a, con el tiempo, ser 20, ser 30, y uno empieza a tener un nivel ocupacional adecuado. Porque cuando uno llega de vacaciones, si han tenido la posibilidad de estar 15 días de vacaciones, uno llega de vacaciones y llega renovado. Uno llega con entusiasmo, con ganas de hasta de volver a trabajar. Porque durante esos 15 días de vacaciones tuviste alrededor de 360 horas de esparcimiento. Bueno, salvo si te vas de vacaciones con chicos chiquitos, ahí no son casi 360 horas de esparcimiento, pero generalmente cuando uno va de vacaciones, va a disfrutar, va a no tener ninguna responsabilidad, va a tener muchos momentos de ocio, de diversión, de intimidad familiar, en fin, nos cargan las pilas muchas de las actividades que hacemos en vacaciones. Ahora bien, si en vez de darte esa inyección de vida, ¿no?, estas vacaciones, estas inyecciones de vida que generalmente nos damos una vez al año, ¿por qué no nos damos esa excelente medicina, una gotita todos los días? Si nosotros nos damos esa gotita todos los días, puede ser que tengamos la sensación de que todo el año son vacaciones. Y la clave está en invertir tiempo en las cosas que nos hacen bien. En el taller o en las consultas individuales que desarrollamos, completamos esta planilla. Le pedimos a las personas que hagan un listado de cosas que les cargan las pilas, actividades que a vos te cargan las pilas.
Me gustaría que vos hoy puedas armar ese listado y lo pegues en la ladera, en un lugar visible. Lo lleves al trabajo. Que vos trates de poner una de esas actividades en tu agenda. Si no tenés agenda, te animamos a que compres una y la empieces a usar. Y que empieces a ordenar las cosas que realmente a vos te cargan las pilas. Es sorprendente, ¿no? A veces somos muy ordenados y planificamos nuestras actividades laborales, pero dejamos librado al azar otros roles tan o más significativos para nosotros. Planificamos con mucho cuidado armar un balance o quizá desarrollar un proyecto, pero no planificamos con mucho cuidado y con mucha diligencia tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Y si no lo agendamos, se nos pasa la vida, se nos pasa la infancia. Entonces es importante que en esa agenda vos no solamente anotes las cosas que tienen que ver con el trabajo, sino que las cosas que son importantes en tus distintos roles ocupacionales. Uno es trabajador, pero también es esposo, es papá, es voluntario de alguna organización, es jugador de fútbol o jugador de básquet. Entonces, vos empezás a armar tu agenda, pero no solo desde un punto de vista laboral, sino también empezás a agendar aquellas actividades que tienen que ver con tus otros roles ocupacionales, que son justamente ese tipo de actividades las que a vos te van a permitir afilar el hacha. Por otro lado, queremos, como para ir finalizando, dar una serie de tips o herramientas que pueden ayudar. Sin duda, si vos te pones la meta de tomar 1 o 2 de estos ítems por semana, con el tiempo, estas actividades van a transformarse en hábitos. Y los hábitos van a ir condicionando tu carácter. Así que es muy importante que vos prestes atención en estas actividades que pueden llevarte 15 o 20 minutos por día. A veces no te va a requerir mayor tiempo, sino disciplina. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayuda para poder descansar bien es cenar poco y no usar la computadora por la noche. Ser disciplinado en estas dos cosas a mí me permiten tener un buen descanso. Fíjense con qué poco invierto en mí, ¿sí? Entonces vamos a ver estos tips y también voy a recomendarles en el taller el uso de 2 herramientas. La grilla de la hoja de repaso semanal que está descrita en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, es una herramienta que vamos a verla en el taller que nos va a permitir organizar nuestra semana en nuestros distintos roles. Roles de trabajador, esposo, papá, hermano, hijo. Y poner actividades relacionadas a esos roles va a permitir un adecuado balance ocupacional en todos nuestros roles. Y el otro método que voy a enseñarles en el taller o en las sesiones individuales que vamos a tener por medio de videoconferencias o en forma presencial, es un método que se llama Eisenhower, que es un método que te permite organizar tu rutina, tus actividades, tus bandejas de entrada, tus distintas tareas laborales y personales de una manera excelente, como para no tener ya todas estas preocupaciones en la mente, sino tenerlas en una planilla que te permite ya organizar tu semana laboral. Entonces, vamos a estar viendo método Eisenhower y también el método de Stephen Covey de la hoja de repaso semanal en los talleres o en forma individual a partir de videoconferencias. Pero hay algunos tips prácticos que hoy quiero compartirles. Seguir el ritmo del sol. ¿A qué se refiere esto? Generalmente, desde que se inventó la electricidad, esto hace de que uno de noche siga trabajando de la misma manera que si sería de día. Pero eso hace de que nuestro cuerpo sufra muchas consecuencias. Antiguamente, cuando no existía la electricidad, la gente trabajaba mucho
pero después tenía sus tiempos obligados de descanso, porque a oscuras no se podía trabajar. Hay que trabajar, como yo digo, como animales. Los animales, en busca de comida, salvo que estén capacitados para trabajar de noche, trabajan de día, de noche duermen, ¿sí? Son muy disciplinados en sus tiempos de descanso. Y lo mismo nosotros, tenemos que entender que el uso de la electricidad puede condicionar a que vos estés trabajando demasiado o conectado a artefactos que de alguna forma desgastan tu atención, tu mente, tus fuerzas. Entonces, esto de aprender a que en la medida que se va llegando la noche, yo me voy desenchufando de mis obligaciones. Es un hábito que se los recomiendo. Esto de que son las 8, 9, 10 de la noche y ya voy apagando la televisión o veo una serie que me puede ayudar a despejarme de mis obligaciones, tener un momento de esparcimiento, pero de a poco ir como preparándome para el sueño. Porque es un error tratar de ir de la superactividad al descanso. No, van a ser las 2 de la mañana y nuestro cerebro sigue andando todavía. Entonces vamos a tener que ir graduando nuestro nivel de compromiso en las actividades a medida que se va haciendo la noche. Si vos te acostás a las 12 de la noche, es aconsejable que 10:30 ya apagues la televisión, te desconectes de la compu, puedas hacer una actividad más relajada, leer un libro, hacer alguna manualidad, tomar un café con tu esposa, en fin, un montón de actividades que pueden ayudarte a prepararte para el descanso. Porque dormir entre 7 u 8 horas en muchas personas es lo ideal para poder rendir de una manera adecuada. Un excelente cirujano cansado puede cometer la peor de las malapraxis. Eso quiere decir que tu nivel de cansancio va a afectar tu trabajo, va a afectar la forma en cómo vos te dirigís a las personas. Cenar temprano, eso puede ser algo que podés empezar a instrumentar desde hoy. Empiezo a correr el horario de la cena media hora, todos los días, para poder almorzar, si es posible, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. De a poco los hijos que se vayan acostando un poco más temprano para poder tener tiempo de pareja. O sea, son cosas que no se pueden cambiar de un día para otro. Pero si tenemos la motivación y persistimos, con seguridad vamos a lograr. A veces no va a ser posible, pero si lo tenemos como una prioridad, lo vamos a lograr. Levantarte y calentar un poco el motor. O sea, hoy uno enciende el auto a la mañana muy temprano y si arranca y la noche está fría, con seguridad el auto va a pararse. Entonces es importante esto de a la mañana temprano, si podés, calentar un poco el motor haciendo un poco una rutina de ejercicios. A veces va a ser imposible, o sea, en la altura de mi vida, si yo no podría hacer gimnasia a la mañana. ¿Por qué? Porque tengo que llevar las nenas al colegio, hay una rutina y horarios muy establecidos, porque si no llegamos tarde, pero quizá en algún momento de la mañana, antes de entrar a trabajar, si puedo, me hago una caminata. En fin, esto de calentar un poco el motor es importante. Caminatas diarias, ejercicio físico. Se recomienda 3 veces por semana, a veces no va a ser posible. Pero si lo tenemos como una prioridad, vamos de a poquito a encontrarle tiempo a hacer ejercicio. Lo que pasa es que no siempre ir al gimnasio es lo que nos gusta. Si sos una persona creativa, que no te gusta la rutina, lo peor que puedes hacer es ir a un gimnasio. Porque la rutina de los ejercicios va a cansarte. Entonces es importante que busques un deporte donde tengas que estar usando justamente la creatividad, donde tengas que estar usando tus habilidades, y como por ejemplo el básquet o el fútbol o algún esgrima, no sé. Hay un montón de deportes que permanentemente te crean desafíos. Y con seguridad eso te va a entusiasmar más que ir a un gimnasio y estar haciendo siempre lo mismo. Por eso es importante que veamos ese PNI, qué es ¿se acuerdan? Lo que era positivo, lo negativo y lo interesante, qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que a mí me entusiasma,
¿Qué es esa actividad que a mí se me pasa el tiempo? Bueno, eso está alineado a tu pasión. Entonces hay que escucharlo y hay que tratar de darle tiempo a esas cosas. El tema del dominio propio al celular, a los mails, a las redes sociales. Permanentemente, si nosotros tenemos el celular encendido, es como que el trabajo invade nuestra casa. Y a veces las obligaciones laborales nos obligan a tener el celular encendido, pero a veces somos nosotros los que no aprendemos a desconectarnos. Y el trabajo puede funcionar y seguir igual si yo apago mi celular. Porque si a mí me llaman o recibo un mensaje, mi atención se divide. Y si yo estoy tratando de implementar el juego del día con mis hijos y recibo un mensaje de texto sobre algo que se puede resolver mañana, voy a estar jugando con mis hijos o voy a estar dándole la mamadera a mi hija y mi mente va a estar en el trabajo. Y va a ser muy difícil volver a conectarme y me estoy perdiendo la vida. Y esto se los digo porque yo sé lo que es estar dándole la mamadera y estar pensando en problemáticas, en dificultades laborales, económicas. Y realmente si no le ponemos un límite a nuestra forma de pensar, realmente nos perjudicamos y mucho. Planificar el esparcimiento. Si uno no planifica el esparcimiento te lo planifican los demás. Entonces puede ser que existe un esparcimiento, pero rutinario, o sea, todos los domingos ir a comer al mismo lugar, todos los sábados ir a visitar a tal persona. Entonces ese esparcimiento es una rutina que no cumple la función de afilar el hacha. Entonces es interesante planificar actividades o escapadas o vacaciones con tiempo, porque uno ya las empieza a disfrutar desde ahora. Económicamente quizá no vas a poder hacer viajes o actividades, pero hay un montón de lugares en tu provincia o en tu localidad que valen la pena conocer y que quizá son hasta gratuitos. Ahora, si vos no planificás tu esparcimiento, otros van a planificarlo por vos. Y generalmente esa actividad está ligada a sus intereses y no a los tuyos. Entonces es muy importante que dediques tiempo a planificar el esparcimiento. Otro tema importante es reacomodar tu trabajo a tus valores. Hay mucho estrés en las mujeres porque sienten culpa de trabajar mucho y no pueden dedicarle el tiempo que quisieran a sus hijos. Esto es real. Y a veces es necesario reacomodar tu trabajo a tus valores, porque si vos tenés la posibilidad económica de trabajar menos, trabaja menos, porque eso te va a permitir reacomodar tu trabajo a tus valores. Porque puede ser que para vos estar con tu hijo sea un valor. Y vos sufrís al delegar el cuidado en otras personas, vos ves que la crianza de tu hijo se te está escapando de las manos. Entonces es necesario tomar una decisión determinante. Y si yo puedo, porque económicamente estamos bien y puedo tener un trabajo part-time por esta etapa de vida, lo voy a hacer. Aunque eso signifique abrocharnos un poco el cinturón. Evidentemente, esta decisión tiene un costo, que quizás sea vivir con lo justo. Pero vas a tener un alto nivel de gratificación el saber de que estás acomodando tu trabajo a tus valores. Y que tu trabajo no arruina lo que para vos es importante. Evidentemente, hay situaciones y situaciones. Hay familias que tienen que trabajar los dos mucho tiempo y no pueden dejar de trabajar para estar con sus hijos o visitar a los padres. Entonces, quizá hay que tener esas actividades como el juego del día o una visita semanal
que basta tenerla como prioridad como para que se pueda hacer, que puede ayudarte a disminuir ese nivel de angustia y poder saber de que dentro de tus posibilidades estás haciendo lo mejor que podés. Comer sano y tranquilo. Acá hay un tema importante, porque muchas veces hoy se estila comer en el lugar de trabajo, y mientras comemos hablamos de los problemas del trabajo. Y evidentemente yo nunca me desenchufo. O sea, en mi hora de descanso tenemos como reuniones de equipo, donde se hablan de todas las problemáticas y de las cosas del trabajo. Entonces yo, en vez de venir de vuelta a la jornada laboral con el hacha bien afilada, termino sumamente agotado después de mi hora de descanso. Entonces es importante que nosotros utilicemos el momento del almuerzo para despejarnos. Las diarreas no se producen por lo que comemos, sino por lo que nos come, lo que nos carcome, lo que nos preocupa, lo que permanentemente nos está quitando la tranquilidad. Entonces es importante controlar un poco lo que vemos, lo que pensamos, lo que escuchamos. Comentar tus problemas, tus debilidades y tus temores. Uno se siente bien cuando le cuenta a la persona adecuada sus dificultades. La perspectiva del otro te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y uno crece, afila el hacha, empieza a tener otra forma de pensar. Rodearte de personas que te ayudan a crecer. Eso sin duda te va a ayudar a estar cada día mejor. Y fundamentalmente el control a la internet, a la televisión, a un montón de sustancias que hacen que uno no pueda descansar bien por la noche. Estar al aire libre, ingerir líquido, higienizarme corporalmente pero también mentalmente, ¿sí? Mantener una buena postura. Muchas veces estamos trabajando en la computadora y durante horas no hemos relajado nuestros hombros, nuestra espalda. Entonces es importante hacer pequeños descansos y poner alguna alarma, un despertador, que a vos te permita cortar cada 2 horas, hacer una vuelta y volver a tu computadora. Algo importante para evitar conflictos y disminuir el nivel de estrés es no tomar decisiones por los impulsos. Generalmente las personas que no piensan y hacen terminan arrepintiéndose de lo que hicieron. Es muy importante que trates de manejar la ansiedad y si sos una persona impulsiva, trates de pasar por la mente antes de lo que sale por la boca. Justamente es interesante esto de planificar todo lo que nosotros habíamos hablado, planificar la vida, el esparcimiento, las cosas importantes, ponerte metas anuales, por decir, bueno, ¿cómo me gustaría verme de acá a 5 años? ¿Cuáles serían los proyectos que debería hacer para lograr esto y esto de aquí a 12 meses? Entonces, nos encaminamos en un proceso de éxito integral. Porque, ¿de qué te sirve estresarte, trabajar muchísimo, si el costo de tu éxito profesional es un divorcio? ¿O de qué te sirve trabajar y exitosamente tener tu empresa si el costo de ese éxito es un accidente cerebrovascular? Entonces, el éxito debemos pensarlo como un éxito integral en cada uno de los roles de tu vida. Y por eso debemos enfocarnos en cada uno de esos roles. Yo los animo a que una vez por semana trates de pensar en cada uno de esos roles. En mi rol como papá, en mi rol como esposo, en mi rol como trabajador, en mi rol de amigo, en mi rol de hijo. Y tratar de pensar, ¿cómo puedo ser mejor papá? ¿De qué manera puedo ser mejor esposo? Y sin duda eso se va a traducir en una actividad. Bueno, agendala.
Si yo quisiera, por ejemplo, lograr mis objetivos, pero nunca dedico tiempo en la semana a esos objetivos, vivo en una eterna ilusión. Y se te pasa la vida. Para ir terminando, descansar un día a la semana. Es crucial. A veces en los domingos uno hace todas las cosas que no pudo hacer durante la semana y ya arrancamos el lunes cansado. Concentra tu atención en una cosa a la vez. La multitarea, o sea, tenemos celulares que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero nuestro cerebro se satura de la misma manera que se tildan las computadoras cuando hay muchos programas abiertos. Entonces es importante que aprendamos a mantener nuestro enfoque, nuestra atención enfocada. Sobre todo cuando llegamos a casa, cuando estamos con nuestros seres queridos. Debemos realizar chequeos médicos que nos van a permitir ver cómo estamos. Y a veces un buen chequeo a tiempo nos puede prevenir grandes problemas. Por otro lado también, buscar a alguien para ayudar. Las personas estresadas, cuando se rodean de gente necesitada, se dan cuenta realmente que los problemas que realmente se estuvieron haciendo problemas no son nada. Entonces es importante que trates de buscar a alguien que esté peor que vos e inviertas un poco de tiempo en ayudarlo. No solamente le va a hacer bien a él, sino que te va a hacer bien a vos. Ser agradecido. Evitar una actitud quejosa. Aprender a decir no. En fin, no conocemos hasta ahora la clave del éxito, pero sí sabemos cuál es la del fracaso, la de querer complacer a todos. Aprender a vivir conforme a tus prioridades, eso va a darle sentido a tu vida, va a darle entusiasmo, ¿sí? Vivimos en una estrecha relación entre lo urgente y lo importante. Las cosas urgentes nos hacen descuidar lo que realmente es importante para nuestra vida. Y eso nos genera estrés, genera frustración, genera sentimientos de incertidumbre. Y por otro lado, tenemos que pensar que inevitablemente falta poco para que vos y yo nos muramos. Vamos a morir. Y el tiempo que vamos perdiendo es vida. Y en la medida que nosotros tomamos conciencia de que nuestro tiempo es un regalo, es una bendición, que nosotros tenemos que saber aprovecharlo. Es como diciendo, ¿valió la pena vivir el día de la forma en que lo viví hoy? Si realmente no vale la pena, es tiempo de empezar a pensar y cambiar las cosas. Nadie en su lecho de muerte dijo, me hubiese gustado quedarme más tiempo en mi trabajo. Entonces, si te identificás con la necesidad de hacer un cambio, pedí ayuda, estamos para ayudarte. Nosotros desde nuestro trabajo podemos enseñarte semana tras semana a poder desarrollar esta teoría en tu práctica. Y podemos ayudarte porque nosotros sufrimos también estos desequilibrios ocupacionales. Nosotros sabemos lo que es estar estresado. Vivimos en un mundo que permanentemente tiende a estresarnos y permanentemente tenemos que buscar este equilibrio. Por eso hoy quiero terminar con esta serie de pautas y vamos a estar viendo en los abordajes individuales, en el consultorio, aquí en la universidad y también en este taller, cómo utilizar esta hoja de repaso semanal y el método Eisenhower, que ustedes pueden buscar en libros o pueden visualizar en internet muchos videos como para seguir profundizando estos métodos y aplicarlo a nuestra vida laboral y personal. Les agradezco por haberme escuchado. Vamos a dar ahora un espacio para preguntas, para dudas. Agradezco a toda la gente que nos está escuchando,
gente linda, no solamente aquí de Buenos Aires, sino de otros lugares de Latinoamérica. Estamos muy agradecidos a todo el equipo técnico y los facilitadores que hicieron posible que esta videoconferencia se reproduzca en muchos hogares, instituciones y empresas. A todos ellos les damos muchas gracias y bueno, yo me despido por el momento. Esta transmisión online vamos a suspenderla. Mi nombre es Guillermo Pereira y ante cualquier dificultad no dudes en escribirme o en solicitar una entrevista.